Estamos en la primera carta de Corintios, en el capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Leeremos el versículo 2. Capítulo 9, versículo 2 hasta el 5. Si para otros no soy pastor, para vosotros ciertamente lo soy. Bueno, Pablo dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer y pasar noches felices? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, es decir, está hablando de Santiago y está hablando de Judas y Cefas, es decir, Pedro. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Bueno, eso lo leo por leerlo, pero Señor, gracias por tu santa palabra. Te pido sabiduría, Señor. Mucho tacto, porque este es uno de los temas más polémicos que hay, Señor, y que han habido abusos, sí los han habido. Y permite, Señor, que el temor corra por mis venas, para que tu palabra sea de gran bendición y provecho a la vida de mis hermanos. En el bendito nombre de Jesús, quien vive y reina por siempre. Amén y amén. Búsqueme la cita primera de Lucas 10:4, por favor. Lucas 10:4. Hoy el tema tiene que ver con los derechos de un apóstol. Los derechos de un apóstol. Que llevándolo esto al plano actual, serían los derechos de un pastor, los derechos de un pastor. ¿Cuáles son los derechos de un pastor? Dije que es un tema bien polémico, y donde muchas veces, inclusive los que denigran, los que atacan el evangelio, usan parte de estos temas que vamos a tocar hoy para poner en mal el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Pablo está hablando de los derechos de un apóstol, yo considero que él tenía en mente las palabras que el Señor le dijo a sus apóstoles cuando los llamó allá en Lucas capítulo 10 versículo 4, y que el Señor les dijo: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Ya eso ya lo hemos explicado, que no era una descortesía, sino que simplemente el mensaje que llevan es tan apremiante que no pueden detenerse a decirle: mira, ¿qué tal? ¿Y cómo está la suegra? ¿Y cómo está tu esposa? ¿Y cómo están tus hijos? Mira, y el caballo por fin se alentó, no se alentó, sino que, es decir, el mensaje es tan urgente que no te puedes detener a estar platicando boberías. Considerando, es decir, Pablo lo que tiene en mente es que cuando alguien en aquel tiempo se detenía para saludar, no era que ¿qué tal? Dios le bendiga, nos vemos, no, sino que empezaban, así como algunas veces vemos a unas dos personas en los pasillos de la iglesia
Y que uno se queda viendo y qué tanto hablarán, dice uno, ¿verdad? Porque comienzan y están plática y plática y plática y plática. O de repente cuando alguien está por el teléfono y que habla y que habla y habla y uno no sabe qué tanto hablan. Entonces el mensaje es tan apremiante que dice él: y a nadie saludéis por el camino. Sigamos leyendo. Hasta el 12. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Esto es interesante, porque muchas de las casas de lo que más adolecen es de paz. ¿Me están entendiendo? Es decir, en las casas hay pleitos. Pareciera como que no hay un solo día que no hay pleito. Pleito por cualquier cosa. Por cualquier cosa pelean. Y entonces dijo el Señor a sus apóstoles: cuando entréis a la casa, digan, ¿cómo? Paz sea esta casa. Y por eso también nosotros decimos: paz sea sobre todos ustedes, que el Señor les dé paz. El versículo 6 dice: y si hubiere allí algún hijo de paz, si hubiera, es decir, a alguien que le gusta la paz, no a alguien que le gusta la guerra, sino al que le gusta la paz. Y voy a volver a insistir: si ahí hay un hijo de paz que le guste la paz, que lo menos que quiere es entrar en argumentos, en controversia, en estar peleando, que algunas veces por cosas sin sentido, dice el Señor: vuestra paz reposará sobre él. Pero si encuentras ahí a un hijo que no es de paz, a un hijo de guerra, la paz se volverá a vosotros. Es decir, tú se la quisiste dar, pero no se regresa a ti, porque a esa persona no le gusta vivir en paz. Parece que el Señor nos está hablando. Versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Esta es palabra del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que le dice a sus mensajeros, a sus predicadores: entren a las casas y coman y beban lo que os den. Y dice el Señor, porque el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. No se refiere a los que trabajan en la construcción, se refiere a los que predican la palabra. Que dice que donde llegan lo reciben y que les den de comer y que les den de beber, porque el obrero es digno de su salario. Y luego dice: no os paséis de casa en casa. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Simplemente porque ya los frijoles se terminaron, porque el arroz con chacalines se terminó, pásense a otra casa. No, quédense ahí, bendigan a esos hermanos que los recibieron y que les dieron de lo que tenían. Bendíganlo, no anden nada más de casa en casa como buscando mejorías. Aleluya. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Gloria a Dios. Comed lo que os pongan delante. Versículo 9. Aquí vienen los resultados de recibir a un siervo de Dios. Y sanad a los enfermos que en ella haya, que en la ciudad haya o que en la casa haya. Y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios, es decir, el mensaje del evangelio. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es decir, se acercó y no lo recibisteis. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Gloria a Dios. Bueno, ser apóstol, y la palabra apóstol es mensajero. Esa es la palabra. Apóstol significa mensajero. Ser apóstol es un privilegio. Número uno, que implica un llamado divino. Yo quiero hablarlo esto con mucha seriedad, porque dice la palabra que el día que el Señor
iba a escoger a sus 12. Dice que el Señor subió a la cumbre, a la montaña, y que estuvo en oración toda la noche. Toda la noche el Señor estuvo orando, es decir, no los escogió solamente porque alguien levantaba la mano, así como cuando en la escuela uno hace una pregunta y dice, y todos los niños, ¿quién descubrió América? Y todos los niños levantan la mano. Todos los niños levantan porque todos saben quién descubrió América. ¿Y en qué año se descubrió América? Todos los niños levantan la mano porque todos saben. No era porque levantaran la mano, no era porque querían ser apóstoles, no es porque no tenían otro trabajo que hacer, sino que dice la palabra del Señor que el Señor escogió a los que Él quiso. Los tomó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, enviarlos a enseñar, enviarlos a sanar a los enfermos. Alaben a Dios. Es decir, es el Señor el que escoge, es el Señor el que llama. Y cuando la persona es llamada y escogida por Dios, Él se compromete a respaldarlo. Por ejemplo, si alguien va, vamos a decir, al país de México como embajador de los Estados Unidos, detrás de ese embajador está la autoridad total del gobierno de los Estados Unidos. Y cualquier cosa que le pasara a ese embajador, Estados Unidos va a respaldarlo, a protegerlo por todos los medios a su embajador. Pero si alguien va por su propia cuenta como embajador de los Estados Unidos no tiene ninguna responsabilidad de hacer nada porque Él no lo ha enviado. Así sucede con aquel que se autollama, con aquel que se autopone o con aquel que le lavan el cerebro. Mire, a usted lo vamos a poner como nuestro pastor. Dios nunca lo llamó y Dios no está obligado a respaldar a alguien que Él nunca ha llamado. Aleluya. Entonces, el mensaje tiene que llevar el mensaje al mundo y ejercer autoridad espiritual. Porque esa es una de las cosas que va a tener el hombre llamado por Dios. El hombre llamado por Dios tiene autoridad espiritual. Ejerce autoridad espiritual. Dios lo respalda y sirve a Dios y sirve a la iglesia. Bendito y alabado el nombre del Señor para siempre. En Romanos capítulo 1 versículo 5, Pablo lo dice de esta manera: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice Pablo que al recibir la gracia y el apostolado, de alguna manera Dios les da una autoridad para que se pueda obedecer. Obedecer. Hay también ahí para la obediencia a la fe. En Efesios capítulo 3 versículo 8, San Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Qué tremenda palabra para aquellos que se creen los más grandes de todos los santos, ¿verdad? Y Pablo decía: yo soy el menos, el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está diciendo que para él anunciar el evangelio era algo maravilloso y que lo había recibido de parte de Dios, anunciar el evangelio de Jesucristo. Bueno, y aquí es como a donde iniciamos. Como apóstol, Pablo tenía derechos. Que Pablo, por ejemplo, uno de los derechos que Pablo tenía era a ser sostenido. Por eso dije que es un tema controversial. A ser sostenido en su alimentación y en su bebida, tal como el Señor Jesucristo lo había dicho,
que el obrero es digno de su salario y que a donde fuera el obrero de Dios, a donde fuera, es decir, la gente le daría su alimentación y él le daría lo más valioso y lo más importante, que es la bendición de arriba con el mensaje del evangelio, y traer paz y traer sanidad a la gente que lo recibiera. Aleluya. Comer o no comer era un privilegio. Cuando dice que tienen el privilegio, y aquí es donde vamos a ahondar más adelante, Pablo tenía ese privilegio. Yo como pastor lo digo en esta mañana, también tengo ese privilegio. ¿Me están oyendo? Es decir, de que la congregación en la cual predico debería tener la responsabilidad total de darme los frijoles, darme las tortillas y darme el agua. ¿Me está entendiendo? Es decir, ese es un derecho, es un derecho propio de aquel que Dios ha llamado a predicar el evangelio. Pero el tener un derecho, el tener el derecho no quiere decir que debo ejercer ese derecho. ¿Me están oyendo lo que digo? Es decir, tengo el derecho, pero en mí queda la elección si lo tomo o no lo tomo. ¿Entendió? En el caso mío, yo he rehusado a ese derecho de ser sostenido por la congregación. He rehusado al derecho de que me den de comer, de que me den mis alimentos. He rehusado voluntariamente, no porque no tenga el derecho, no porque me sienta que no soy pastor, sino que voluntariamente, así como Pablo, así como Bernabé, también habían renunciado a ese derecho. Escuchen bien, ahora viene algo todavía más importante: casarse o no casarse. Dice Pablo, tengo el derecho de tener una mujer. Tengo el derecho de tener una mujer que me esté acariciando el pelo, hermano Fernando. Aleluya, aleluya. Que me abrace cuando hay frío. Tengo el derecho, estoy hablando bien en serio. Tengo el derecho, dice Pablo, tengo el derecho de comer, tengo el derecho de casarme. Mas sin embargo, Pablo había rehusado a esos derechos. Fíjense ustedes, las iglesias que no habían sido establecidas por Pablo tal vez podrían discutir su apostolado. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que de repente pone en tela de dudas si un hombre de Dios ha sido llamado o no ha sido llamado? Porque como que consideran que ellos tienen la autoridad para decir este llamado, este no es llamado. En la Biblia hay perfiles propios del hombre que es llamado por Dios. Y una de los visibles sellos del llamado de un hombre de Dios es que Dios salva las almas a través de ese ministerio. Esa es una de las cosas, que donde Dios lo pone, la iglesia tiene que crecer. Y no crecer a costa de estar jalando gente de otras iglesias ya constituidas, sino que Dios pone una gracia de Dios en esa persona para que la iglesia pueda crecer para la gloria de Dios. Aleluya. Bueno, así que dijo Pablo, miren, otras iglesias pueden dudar de mi apostolado, pero ¿cómo ustedes pueden dudar de mí? Por ejemplo, esta iglesia había sido establecida por Pablo, que de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 11, había estado 1 año y medio en Corinto. Y dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esto es importante. Es una de las pocas iglesias donde Pablo va a estar más tiempo enseñándoles, porque Pablo era un establecedor de iglesias. Fundaba una aquí, dejaba a alguien al frente, iba a otra ciudad. Ese era el ministerio del apóstol Pablo. Pero Pablo no solamente fundó la iglesia de Corinto y estuvo con ellos 1 año y medio.
Pero dice que obró milagros en su presencia. Segunda de Corintios 12:12. Ahí Pablo dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aleluya. Es decir, Pablo habla de una vida de milagros, de milagros. Y los corintios sabían perfectamente esto, que Pablo había sido apedreado hasta la muerte y que subió hasta el paraíso de Dios y que allí vio cosas maravillosas y Dios lo regresó de nuevo a la tierra porque tenía que cumplir un ministerio para Dios. No solamente eso, sino que dice la palabra del Señor que impartió dones milagrosos. En el capítulo 1 versículo 7 de Primera de Corintios dice que Pablo impartió dones, y esto era algo que solo los apóstoles podían hacer. En aquel tiempo solo ellos tenían la autoridad de impartir dones espirituales. Inclusive eran ellos los que ponían las manos sobre las cabezas para que la gente recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. No cualquiera ponía manos, no cualquiera ponía manos. Era algo que estaba de manera exclusiva en los apóstoles. Bueno, así que los cristianos de Corinto, pastor, y eso de que solamente los apóstoles. Bueno, Hechos capítulo 8 versículo 18, porque el aspecto es respaldar todo lo que decimos con la palabra. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es decir, él vio que por la imposición de las manos de los apóstoles recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y voy a aprovechar para decir que el bautismo del Espíritu Santo no es algo que ha pasado a la historia, es algo para nosotros hoy. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Bueno, así que los cristianos de Corinto tuvieron más razones que la mayoría para saber que Pablo era un apóstol genuino. ¿Por qué? Porque ellos habían visto su obra muy de cerca. Y esto hace que la duda que hay entre ellos sea irónica. Mire, el Señor a mí me ha permitido tener 44 años ya en el ministerio. Hoy este mayo pasado cumplí 44 años de estar predicando el evangelio. Y yo lo digo de una manera clara: cuando yo salgo del seminario católico donde me estaba preparando para ser sacerdote, yo lo menos que pensé es que yo iba a ser pastor, que yo iba a ser predicador. Fue algo que jamás, es decir, yo me veía en mi profesión como maestro enseñando en una escuela. Eso es lo que yo me veía hacer. Eso es lo que me veía hacer. Y también algunas veces piensan que uno se sale de un seminario porque simplemente no tiene el don de celibato y lo que quiere es mujer. Tampoco. Yo no pensaba casarme, no pensaba que me casaran a tan corta edad. Yo pensaba llegar a los 30, 40 años soltero. Honestamente se los digo. No era esa mi prisa de casarme, no lo era. Simplemente yo salgo de allí porque descubro que algo andaba mal en lo que enseñaba a la gente, que no estaba respaldado por la palabra del Señor. Y yo no podía estar enseñando algo que no estaba respaldado con la palabra del Señor. Es lo mismo que sucede hoy. Yo no puedo predicarles algo a ustedes que no esté respaldado con la palabra del Señor. Procuro enseñarles todo el consejo de la palabra del Señor, y si en algo tengo dudas, me detengo. Pero a pesar de 44 años de predicar el evangelio, de que el Señor me llevó a varias iglesias en El Salvador, que el Señor nos bendijo grandemente en el ministerio, y que el Señor me ha llevado por algunos países predicando la palabra del Señor. Bueno, a pesar de todo eso, yo no tengo ni la menor duda que de repente aparezca un objeto volador no identificado, dudando del ministerio, que diga el pastor Pineda, el pastor, no, ni dicen el pastor, dicen Pineda no es pastor. Así lo dicen. Y ya cuando usan el término, usando el apellido, y dicen Pineda no es pastor. En primer lugar, a mí por aquí me entra y por aquí me sale. Diga usted todo lo que quiera, o digan afuera todo lo que quieran,
a mí eso es irrelevante, porque para mí lo importante es lo que Dios dice de mí y lo que Dios opina de mí y lo que Dios ha hecho en esto. De ahí lo demás me tiene sin cuidado. Mire, mi pelo todavía no se pone blanco a mis 64 años. ¿Por qué? Porque no me interesa lo que usted piensa, lo que usted opine, me tiene sin cuidado. Es decir, he visto por 44 años la mano de Dios sobre mi vida, el poder de Dios sobre mi vida. Sé lo que Dios ha hecho en estos 44 años a través de mí, y por supuesto la gloria se la doy a Dios, porque es Dios el que ha obrado. Aleluya. Y de repente también dicen, mire, ese hombre es millonario, porque tengo la cara de millonario, ¿no? ¿Verdad que la tengo, va? Y dicen, ese hombre es rico. Es rico. Y entonces, bueno, también pueden decir lo que quieran. Y profeticen que soy millonario. Y profeticen que soy rico. Y profeticen todo lo que quieran, que no me molesta para nada. Porque todo mal que usted me desea para mí se convierte en 7 bendiciones. En 7 bendiciones. Porque de repente me dice, hermano, ¿cómo hablan de los pastores? Sí, sí van a hablar. Y tienen el derecho de hablar. Mire, vaya a la vida de mi Señor Jesucristo. Yo les pregunto a ustedes, ¿hablaban del Señor Jesucristo? ¿Y qué decían del Señor Jesucristo? ¿Ah? Que no era el Mesías. Pero ¿qué más decían del Señor Jesucristo? ¿Ah? Que tenía demonios, que los milagros que hacía los hacía por el diablo, que el Señor reprenda al diablo. Pero no solamente decían eso. ¿Saben qué más decían del Señor? Que era borracho. ¿Sabían ustedes que decían del Señor que era borracho? Y que decían del Señor que era comelón, que comía, que por eso tenía la panza bien grande. Decían del Señor que era comelón, decían que era borracho. Inclusive hasta el día de hoy los hijos del diablo están argumentando que María Magdalena era mujer del Señor, y que tuvo hasta hijo del Señor, y que de ahí salen los templarios. Que el Señor reprenda a todos los diablos y a todos los demonios, porque el Señor en vida les dijo, alguno de ustedes me acusa de pecado. Aleluya. Aleluya. Lo acusaban de que sus discípulos no se lavaban las manos. Lo acusaban de todo. Aleluya. Así que usted no debe sorprenderse cuando hablan de usted o cuando hablan de un pastor. Ahí viene, de repente vino alguien y me dijo, hermano, ¿cómo hablan del hermano Garelí? ¿Y a usted qué le importa? ¿Y qué hablan del hermano Bolaño? ¿Y qué le interesa? Hay que hablen. Mire cómo los tiene Dios bien bendecidos, los tiene bien prosperados, y Dios los usa poderosamente. Bolaño no tiene un solo fin de semana libre, tiene que andar viendo cómo le ayuda a los hermanos a ir a predicar, porque anda por todo el mundo predicando el evangelio. ¿Y usted preocupado por qué hablan de él? No, preocúpese cuando no hablen. Porque si el árbol no tiene mangos, nadie le tira piedras, nadie le tira garrotazos. No, yo pasaba por un árbol de mango y hasta tenía mis palos escondidos, porque viniendo de la escuela, allá iba, ¿ve? Aquel le decía, aquel, va tirándole para bajar los mangos. Solo el árbol que da fruto o tiene fruto es apedreado y es garroteado. Solamente el que no da fruto, ese no sirve para nada, y por eso nadie dice nadie de él, porque no sirve para nada. Que les duela, sí, que les duela. Inservibles, inútiles. Que dijo el Señor que el que no da fruto, mejor es de cortarlo y echarlo al fuego. Aleluya. Bueno, dice Pablo, aquí ya comenzamos con el mensaje. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Gloria a Dios. Así como el sello autentica. El caso, por ejemplo, mío, soy notario aquí, notario público.
Y de repente viene la gente y que no me busquen porque yo todos se los hago de gratis. Ese es el problema mío. Por eso le dije a mi nieta, vas a sacar tu sello de notaria. Mi nieta, la nueva secretaria de la iglesia, ella tiene su sello ya de notaria. Y cualquier papel que ustedes necesiten, vénganse con ella. Pero ella sí les va a cobrar, ¿verdad? Ella sí les va a cobrar. Si me encuentran a mí, pero como yo me escondo, pero ahí tengo mi gran sello, ahí tengo mi sello que autentica que ese documento que estoy sellando tiene valor. Tiene valor. Mira lo que dijo el Señor en Juan 3:33 acerca de esto del sello. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y más adelante en Romanos 4:11 Pablo dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre, hablando ya de la historia del padre Abraham. Bueno, la iglesia de Dios en Corinto, la iglesia de Dios en Corinto era el sello que autenticaba que Pablo era verdaderamente un apóstol. Sin embargo, ellos sabían que era apóstol. Y aquí les voy a dar a ustedes un garrotazo en el cuello. Pero no defendían a Pablo cuando algunos de ellos negaban el apostolado de Pablo. ¿Me están entendiendo ahora? Es decir, ellos sabían que era el apóstol el que había fundado la iglesia, pero de repente habían unos hermanitos por ahí dentro de la iglesia de Corinto que negaban el apostolado de Pablo y ellos se quedaban callados. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien está hablando mal de Jesucristo? ¿No es cierto que usted se levanta? Yo tuve a un maestro de filosofía, René Vaquerano, licenciado, que era el rector, y él nos enseñaba filosofía. Él era masón. Él pertenecía a la masonería. Y me recuerdo que cuando estábamos en lo que era la filosofía socrática, el maestro un día dijo: Jesús puede compararse con Sócrates. Y yo siempre usé el primer pupitre del centro. Ese fue el alumno Ismael Pineda. Siempre usé el primer pupitre. Yo no era de los que me sentaba atrás, era del que siempre estaba en la línea del centro, primer pupitre. Y cuando él dijo que Jesús se podía comparar con Sócrates, y empezó él a argumentar por qué. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque Sócrates tuvo 12 discípulos, Jesús tuvo 12 discípulos, dijo él. A Sócrates uno de sus discípulos lo traicionó, a Jesús uno de sus discípulos lo traicionó, dijo él. Dijo, Sócrates pudo haber escapado de que lo mataran cuando le dieron la pócima, dijo, y no lo hizo, dijo. Jesús también pudo haber escapado, dijo, y no lo hizo. Pero cuando él ya iba por ahí, yo sentía que la sangre me hervía. Y me recuerdo que me levanté sin que me diera la palabra, cuando eso no se permitía en una clase en la universidad. Me levanté y le dije, no se puede comparar a Sócrates con Jesús. Pero yo tengo una característica que ustedes nunca me la han visto, que cuando estoy enojado me pongo rojo y las orejas se me ponen rojas. Ustedes nunca me han visto enojado, nunca. Pero ese día yo creo que la mandíbula me temblaba del enojo que tenía y sentía que la sangre se me había ido toda la cara. Y tanto que el maestro con su estilo que tenía me dijo, tranquilo, Pineda, dime por qué no se puede comparar. Y le dije, bueno, porque para que Sócrates fuese igual que Jesucristo,
Su nacimiento tenía que haber sido anunciado de Teledén. Tenía que haber sido anunciado por los profetas. Tenía que haber nacido de una virgen. Y luego la virgen y la mujer quedar virgen. Y luego le dijo, él tenía que haber sido bautizado en el Jordán y haber visto al Espíritu Santo descender como en forma de paloma que venía sobre él y entrar sobre él, y escuchar una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y después de eso haber sido tentado por el diablo después de los 40 días de ayuno, y que los ángeles hubieran venido a servirle, y después de eso haber salido a anunciar el evangelio y haber sanado al leproso y haber hecho caminar al paralítico y haberle dado vista al ciego y haberle abierto la boca al mudo, y luego hubiera tenido que sacar los demonios de los endemoniados, y tenía que haber resucitado muertos, y después de eso haber muerto en una cruz, y a los tercer día haberse levantado de la tumba y ahora estar sentado a la diestra del Padre y estar intercediendo por nosotros. Le dije: nunca Sócrates puede ser igual que Jesús. Aquello estaba en silencio total. Y aquel hombre de casi 1,90 de estatura me dijo: ¿qué debo de hacer? Le dije: recíbalo como Señor y Salvador. En plena clase de filosofía me dijo: está bien, me dijo. ¿Lo quiere recibir? Sí, me dijo. Y estaba aquel hombre alto y yo casi ni le alcanzaba arriba. Le dije: arrodíllese. Me dijo: ¿tengo que hacerlo? Sí, le dije, debe de hacerlo. Y aquel hombre, en plena clase de filosofía socrática, se arrodilló y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Después me acuerdo que me dijo: quiero que vayas a visitar a mi mujer y que le vayas a hablar de Cristo así como me has hablado a mí. Nunca pude cumplir ese deseo porque yo fui trasladado a la Unión y ya no supe lo que pasó. Pero lo que digo es, ¿cómo es que algunas veces uno escucha que hablan de la iglesia? La iglesia viene a ser como una madre para nosotros. Esta es nuestra iglesia. Yo espero que aquí haya gente que ame esta iglesia. Aleluya. Que usted se siente parte de esta familia, de esta iglesia. Ama a su iglesia, defiende a su iglesia. Aleluya. Por eso es que la gente no puede ir a 2 lugares a congregarse, porque no sabe a qué pertenece. Nosotros sabemos a lo que pertenecemos. Yo felicito y voy a pedir bendición a aquella gente que la veo el miércoles, y la veo el viernes, y la veo domingo por la mañana, y la veo domingo por la tarde, y el día lunes presente glorificando a Dios, alabando a Dios. Aleluya. Aleluya. Gente que ama su iglesia. Mire, hermano Santiago, si alguien habla mal de su mujer, ¿qué haría usted? Le vuela la cabeza. Es increíble. ¿Sabes qué? No hables mal de mi mujer. Lo mismo la mujer, no hables mal de mi marido. Y ustedes, no hablen mal de mi iglesia. ¿No quiere ir? ¿No le gusta? No venga. No venga. Pero no hable mal de la iglesia. ¿Entendió? Ni tampoco del pastor. Y eso se lo digo por amor, para que no le venga juicio del cielo. Aleluya. Por eso se lo digo por amor, no se lo digo por otra cosa. A mí me tiene sin cuidado. Que digan que soy marciano, que soy lunático, no me interesa. El punto es, evítese que le venga un juicio en vivo y a todo color.
Ya es hora que madure en el Señor, que se afiance y que se afirme y que pueda ver dónde está Dios y dónde no está Dios, dónde Dios respalda y dónde Dios no respalda. Ya es hora que se ubique. Aleluya, aleluya. Dice Pablo: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Se dirige Pablo a los corintios que lo desacreditaban. Y me pregunté el día de ayer mientras preparaba este mensaje: ¿por qué el diablo? Porque detrás de las personas está el diablo. ¿Por qué el diablo procuraba desacreditar a Pablo como apóstol? Pablo escribió 14 cartas. La doctrina que nosotros tenemos es la doctrina de Pablo. ¿Saben ustedes que Pedro no hizo doctrina? ¿Saben ustedes que Santiago no hizo doctrina? ¿Saben ustedes que Juan no hizo doctrina? Que la doctrina que nosotros predicamos y defendemos es la doctrina paulina. Es Pablo el que hizo la doctrina cristiana. Entonces, prácticamente, si el diablo hubiera logrado que Pablo hubiese sido desacreditado como apóstol, nos hubiéramos quedado sin enseñanza, sin doctrina. Por eso el diablo procuró hacer todo por desacreditar a Pablo, para quitarle autoridad a lo que Pablo enseñaba. Aleluya, aleluya. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Pablo es el que dice, por ejemplo, aquel muchacho que le había quitado la mujer a su papá. Dice, ya lo puse para que sea remojado en el mismo infierno. Esa era la autoridad de Pablo. Y Pablo enseñaba con una autoridad tal. Y si se ponía en tela de juicio su apostolado, la iglesia se quedaba sin doctrina. Ahora, la palabra defensa que Pablo utiliza es apología. Apología. Apologeta es, por ejemplo, un abogado es un apologeta que usa la apología para defender a alguien. Son expertos en defensa. Y aquí, cuando Pablo usa el término defensa, allá aparece otra vez esta misma palabra en Filipenses 1:7, cuando Pablo dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Es decir, estoy hablando de un Pablo que defendía el evangelio. ¿Me está entendiendo, hermano? Bueno, más adelante San Pedro también va a decir estas palabras cuando escribe en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 15: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, tenemos que defender el glorioso evangelio de Jesucristo. Cuando San Pablo dice, aleluya, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Esta se refiere más bien a lo que ha dicho que a lo que es. Es decir, la defensa de Pablo era la iglesia misma que él había fundado, la iglesia de Corinto. Probaba que él era un apóstol verdadero. Y dice Pablo, cuando presenta su apología en el versículo 5, por eso lo quise leer, cuando Pablo dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Quiero que escuchen esto. Pablo menciona apóstoles, Pablo menciona a los hermanos del Señor. ¿A quiénes? A Judas y a Jacobo, y menciona a Pedro, lo menciona a ellos, los menciona. Y allá en Gálatas capítulo 2, versículo 8 y 9, Pablo dice lo siguiente. Mira lo que dice Gálatas 2:8: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión,
actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Quiero que se detengan ahí un segundo. Dice Pablo que cuando él subió a Jerusalén se encontró ¿con quién? Con Pedro, con Juan y Jacobo. ¿A quién le asignó el Señor el cuidado de María, su madre en la humanidad? A Juan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Pablo va y sube a Jerusalén y se ve a Jacobo, a Juan y a Pedro, ¿a dónde tenía que estar María? Juntamente con Juan. Quiero que escuchen esto. Y yo no tengo nada con María, la respeto, la aprecio. Para mí es un instrumento especial de Dios. Pero ¿por qué Pablo no la menciona que la vio cuando fue a Jerusalén? ¿Están aquí? ¿Por qué no la menciona? Si así como enseña la Iglesia Católica es la intercesora y la mediadora, ¿por qué no dice Pablo cuando subía a Jerusalén y vi a Cefas, a Juan, Jacobo y a María, la Madre de Dios? ¿Por qué no la menciona? ¿Lo están entendiendo? Bueno, ya voy a llegar un poquito allí, pero déjenme aquí considerar esto, porque Pablo está presentando su defensa en cuanto al derecho de comer, de beber, de tener una mujer, de no tener una mujer. Él está presentando su propia defensa ante aquellos que lo acusaban y lo juzgaban. ¿Y cuál es su defensa? Alegar como apóstol, escuchen bien porque esto es bien importante, porque voy a hablar de ciertos derechos que tenemos, pero que el hecho que tengamos derechos no quiere decir que tenemos que usarlos. Y posiblemente hay un terreno donde no me voy a meter. Pero por ejemplo, lo primero que San Pablo menciona es el asunto de comer y beber. Comer y beber. Porque los demás apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo y todos los demás, eran sostenidos por las comunidades donde ellos predicaban la palabra del Señor. Ahora, ¿quién no iba a tener a Pedro en su casa y no le iba a matar una gallina? ¿Están entendiendo? Es decir, eso es como algo que gente lo hace con regocijo. Nosotros venimos de un ambiente donde se hacían convenciones, donde no se mataban gallinas, se mataban vacas, toros. Y la gente se congrega y todo es una fiesta, porque vivimos en una familia, no somos gente separada, vivimos en una familia. Gloria a Dios. Y por eso cuando usted haga algo, esté pensando, ¿a qué hermano voy a que si alguien pasa por su casa que haya comida? Aleluya. Y especialmente por aquellos que son solteros que nunca comen. Bueno, el asunto tiene que ver con una declaración que Pablo hizo anteriormente, donde Pablo dijo de que, es decir, oiga, así lo dice Pablo: si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, pero para no hacer tropezar a mi hermano. Aleluya. Bueno, permítame decir esto, pero desde que yo entré al Evangelio, uno de los términos que en aquel tiempo se usaba de manera despectiva contra el Evangelio era los comegallinas. Apenas alguien aceptaba a Cristo, ya se van a terminar tus gallinas, le decía. Porque va a venir el evangelista tal y va a venir el dúo tal. Hermana, ¿quién quiere donar una gallina para darle de comer a los hambrientos? Y entonces la gente hablaba mal. Escuchen, quiero que escuchen esto. Y van a ver ustedes hoy una enseñanza importante que voy a sacar.
¿Han notado ustedes que la mayoría de hijos de pastores no se congregan en las iglesias? ¿Lo han notado o no lo han notado? Aquí en esta iglesia, Estrella es un lunar. Es un lunar de que se congrega. Pero en la gran mayoría de iglesias, los hijos de los pastores no se congregan. Yo les he contado la historia de Estrella. Ella se sentía muy feliz de ser hija de su papá. Se sentía muy dichosa ella. Y cuando ella estaba creo que estaba en la elementary school, ella siempre fue una alumna muy inteligente. Mis hijos todos fueron inteligentes. Pero ella ha sido bien metidita, que caía bien con todo el mundo. Y un día dice que la maestra estaba preguntando que en qué trabajaban todos. Y ella levantaba la mano porque quería decir en qué yo trabajaba. Y le preguntaron a Julanito, ¿y en qué trabaja tu papá? Dijo, mi papá es mecánico. Ah, bueno, es mecánico. Y el tuyo, le dijo, es carpintero. Ah, carpintero. Y el tuyo es corta yardas. Y le preguntaron a ella, ¿y el tuyo? Y ella muy alegre le dijo, es pastor. Y le dijo a la maestra, impía, hija del diablo. Le dijo, ¿pero y en qué trabaja? Le dijo, el pastor, le dijo a ella. Ella se sentía como que tenía al papá que tenía el mejor trabajo, que era pastor. Le dijo, es pastor. Sí, le dijo la maestra, ¿pero en qué trabaja? Me recuerdo que ese día ella llegó casi llorando a la casa. Y le dije que por qué lloraba. Y me dijo, papi, no seas pastor. Entonces, y ya me contó la historia. Digo, decirle que me levanto a las 7 de la mañana y voy a todos los junkers a buscar partes para reparar los carros viejos que tengo aquí, le dije, porque además de ser pastor, reparo carros, vendo carros, le dije, y hago esto y lo otro, que viajo en ese tiempo yo viajaba para El Salvador, llevando vehículos para El Salvador, viajaba sin dormir, sin comer por esas calles. Es decir, y le dije, pero el asunto está que le dijeron, no, ¿cuál es el trabajo de él? Y luego en la iglesia, mi otra hija, Antoinette, las otras niñas le decían, esos zapatos que tú llevas es porque mi papá da diezmo en la iglesia. Ese vestido que andas es porque mi papá da diezmo en la iglesia. Entonces llegó a dañar tanto a mis hijos, a dañarlos, que prácticamente yo dije, qué terrible. Ha sido una batalla que hasta el día de hoy, es decir, y no solamente lo veo en mi ministerio, lo veo en el ministerio de muchos pastores, donde las congregaciones han tenido la culpa de arruinar la fe de ellos. ¿Está entendiendo? Por eso es que en el 2002 dije, no, hasta aquí nomás. Ya el Señor a mí me ha bendecido, tengo lo necesario para que ustedes no digan que yo los zapatos que ando me los compro con los diezmos. Estos zapatos que ando me los encontré en un carro que compré en una subasta. Están bonitos, ¿no? ¿Ah? Estas camisas que ando las compré cuando todavía Donald Trump no había puesto aranceles a la ropa de China, y las compré en Temu por $5.95. Estoy hablando en serio, no estoy mintiendo. $5.95. De este ya no me acuerdo cómo fue el origen. Es decir, ninguno de ustedes tiene la autoridad moral para decir que ustedes me visten y que como gracias a ustedes, porque no es cierto. Y que Dios me ha dado bienes. Eso no lo voy a negar, porque simplemente Dios ha bendecido estas manos. Dios la ha bendecido. Tengo callos.
e historias como las que le contaba Arturo de la Cruz, en medio del frío, en medio del calor, trabajando como animal. Hasta el día de hoy, no hay un solo día que no me levante a las 6 de la mañana, trabajando hasta el día de hoy. Los días de culto paro a las 2, 3 de la tarde para empezar a preparar los misiles que les voy a disparar a ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y aquí, mire, fíjese bien lo que voy a decir. Porque estoy hablando de que Pablo tenía voluntad libre. Pero la voluntad libre consiste en poder hacer algo y luego optar por no hacerlo. Eso es libertad libre. En poder hacer algo, pero optar por no hacerlo. Aleluya. En un sentido se trata de la libertad superior. Quizás el sentido más alto de la libertad que existe. Porque si usted no puede hacer algo y termina no haciéndolo, bueno, usted no ha perdido nada, usted no podía hacerlo. El punto es que pudiendo hacer algo y usted opta por no hacerlo, eso se llama la libertad en su máxima expresión. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen un matrimonio insoportable? ¿Lo van a decir o no lo van a decir? Usted es hombre de Dios, tiene un privilegio en la iglesia, pero tiene un matrimonio de esos que hasta los pantalones se le andan cayendo. No, no es por usted, hermano Antelmo. Ahora, la gran pregunta: usted fue llamado, estoy hablando de líderes en el ministerio, porque si usted es miembro de la iglesia, usted de repente ya no pudo seguir con su matrimonio, se divorcia, a los 2 días se vuelve a casar y nadie le dice nada. ¿En qué perjudica a la iglesia? En nada. Pero si es Carlos Fasquel el que deja ahí a la princesa olvidada y se divorcia, y a los pocos meses se casa, el evangelio va a ser, ¿entendió? Es decir, tiene el derecho de ser, que la mujer lo abandonó, o de cualquier otro líder, que la mujer, o que la vida matrimonial es tan pero tan difícil. ¿Tiene el derecho de volver a formar otro hogar? Definitivamente que sí. De hecho, muchos de ustedes lo han hecho, que se han vuelto a casar y aunque no les fue bien. Pero aquí es donde viene la libertad de elección y la libertad en su máxima expresión, donde usted, pudiendo hacer algo, no lo hace para no dañar la fe de ningún hermano. Y prefiere llevar la cruz y no dar el paso. Y no hay allá en su corazón aquello de que pobrecito yo. No, usted es feliz con la decisión que tomó, por el bien, un bien mayor que el bien suyo. ¿Lo están entendiendo? Estoy hablándole a todos los líderes que hay cosas que los demás pueden hacer, pero que usted no las puede hacer, para no dañar al hermano. Por eso digo, el que anhela liderazgo no sabe a lo que se mete. Que hay cosas que los que no están en liderazgo pueden hacer, pero no usted. Si está arriba sirviendo a Dios, usted tiene que aguantarse como macho. Alaben a Dios si quieren. Por ejemplo, en el caso de Pablo, y eso fue lo que estudié ayer, esto, ¿sabe? Sí, creo que todavía ya tengo un minuto.
que una vez me enviaron a predicar a una iglesia en un volcán entre Guatemala y El Salvador. Y cuando llego, que iba a predicar esa semana, esa campaña, el vicesuperintendente me envía y ya les dije que venía a predicarles. Y un diácono se levantó ese día y dijo: bueno, el hermano Pineda viene a predicar esta semana. Quisiera ver, dijo, de los hermanos que están acá, ¿quién le va a dar el desayuno mañana? Dijo: ¿quién le va a dar el almuerzo? ¿Quién le va a dar la cena? Nadie. Cuando yo vi la actitud de los hermanos, le dije: hermanos, no se preocupen, voy a ayunar. Aleluya, dijeron. Gloria a Dios, dijeron. Y me recuerdo que toda semana me tocó estar con unas cosas que les decimos en El Salvador, churritos y una uva. Había una tiendita por ahí, me iba a comprar una uva con churritos y ese era mi desayuno y ese era mi almuerzo y mi cena, porque no había comida. Entonces, San Pablo, le pongo el ejemplo, escuchen bien, porque Pablo llegaba y veía que a puras penas le daban a él de comer. Entonces dijo Pablo: ¿y si anduviera mujer? Porque Pedro tenía, los hermanos del Señor, Juan, el apóstol Juan tenía mujer, Jacobo, el hermano de él, tenía mujer, los hermanos del Señor, Judas y Santiago, tenían mujer, Pedro, el primer papa, tenía mujer, y que los acompañaban en el ministerio. Aleluya. Así que ellos bien felices porque andaban ahí su mujer. Hasta ahí nomás. Y Pablo y Bernabé, nada. Ahora, quiero que sepan, cuando un hombre se dedica para Dios, el hecho de estar solo no quiere decir que esté deseando mujer. ¿Lo entienden? Y ojalá se pudiera respetar esa parte de aquellos hombres y mujeres, porque no solamente hay hombres, hay mujeres que han decidido servirle a Dios y quedarse solos para no tener estorbos para servirle a Dios. Casi voy a llegar al final. Aleluya. ¿Cuál es el punto? Cuando Pablo y Bernabé deciden no tomar comida de la iglesia que le dieran de comer o beber, según él, los corintios lo iban a valorar. Y al contrario, los de Corinto dijeron: si fueran verdaderos apóstoles, les daríamos su comida al igual que los otros apóstoles. Pero como no son apóstoles, por eso es que ellos no se sienten apóstoles y por eso es que no piden lo que como apóstoles merecen tener. Y aquí es donde termino con ustedes. Miren, lo que yo he visto en todos estos años. Si trabajas, si eres ministro y trabajas, hablarán de ti. Si eres ministro y no trabajas, hablarán también de ti. Entonces, simplemente cumple tu ministerio, querido hermano, y sigue adelante. ¡Aleluya! Mire, si yo, casado, anduviera así, abráceme, ¿qué tiene pues? O sea, estoy poniendo el ejemplo, no agarré una mujer porque no estaría correcto, ¿ok? Pero que era, uy, solo abrazados andan, eso se ve mal, que no sé qué, no sé cuánto. Gracias. Si nunca la ven a uno con uno, parece que no se llevan bien. Usted nunca va a tener contenta a la gente.
Llegan en el mismo carro. Qué celosa esa vieja, no lo deja ni a sol ni a sombra. Llega uno en un carro, sale para un lado. Si fíjate que él salió para el sur y ella para el norte. Es decir, olvídese de la gente. Cumpla su ministerio. Y yo soy feliz cumpliendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Una de las cosas que yo más detesto y Dios detesta es la hipocresía. Llegar agarrado de la mano a la iglesia. Se acaban de bajar del carro y por todo el camino venían peleando. Es más, venía masticando chicle. Sácate ese chicle. Aquí dejo la seña donde quedamos la conversación. Sale. Así como la mujer del presidente de Francia que le pegó la cachetada en el avión, ¿verdad? ¿La vieron? Y vino el presidente, ¿cómo se llama el presidente de Francia? Macron, ¿verdad? Macron. Y se va haciendo la cara de tonto. Cuando todas las cámaras habían visto cuando la señora le dejó ir ¡para acá! Dijo, así nos llevamos, así bromeamos. Y la señora se bajó. Porque es de aquellas que pelean en lucha libre. Pero como ahí estaban todos los medios, todas las cámaras, casi le decía sonreír. Aleluya. Como algunas cosas que hemos visto de nuestro presidente Donald Trump con Melanie, ¿no? Que salen peleados del avión. Así que los pastores tienen que fingir. Aquí tienen un pastor que no finge. No fijo. Aleluya. Lo que ven, eso es. Ese soy. Póngase de pie en esta mañana. Una de las cosas que puedo decirles es que el Evangelio nadie lo ha detenido y nadie lo podrá detener. El Evangelio seguirá adelante. Lo critique quien lo critique, se oponga quien se oponga, Cristo va adelante con la bandera poderosa del Evangelio. Padre, te damos gracias por el llamado que nos has hecho a servirte, a ser parte de la iglesia, Señor. Bendice esta iglesia local. Bendice a cada uno de sus miembros. Bendice a cada uno de sus líderes, de sus pastores, supervisores, diáconos, diaconisas, maestros, los que hacen la limpieza, los que están en el sonido, los que cantan, los que están en video. Bendícelos. Tu obra, Señor, seguirá adelante y tú estás en medio de ella. Gracias, amado Dios. Gracias, Jesús. Vamos, démele fuerte palmas al Señor glorioso, poderoso.